Estimados contertulios, contertulias, ¿cómo están? Me imagino que felices al verme en este video ya tercer video de historia, referente a distintos contenidos que podemos haber estado viendo en clases, pero con el tema de la contingencia, bueno, ustedes saben que eh, el establecimiento sigue un protocolo, un sistema online. Referente a ello, eh, la clase que corresponde clase número 3 que corresponde al nivel tercero medio, eh, se relaciona al sistema judicial chileno. Vimos en clases anteriores la configuración del Estado chileno, las características del Estado chileno, conceptos claves que nosotros debemos conocer como ciudadanos partícipes de este proceso actual que vive nuestro país, los mecanismos que nosotros debemos ser partícipes, los ejercicios de estos mecanismos que nosotros debemos llevar a cabo, entre otras cosas. Dentro de todas esas configuraciones existe un poder, eh, bueno, existen tres poderes, que lo vamos a ver a continuación, pero existe uno de esos poderes que hace cumplir la ley, te sanciona por haber infligido qué cosa, ¿ya? Ahí vamos a ver, va a detallar en qué consiste el contenido que veremos a continuación. ¿Ya? Ahora los paso, o los invito, mejor dicho, a el objetivo de esta clase. El objetivo de esta clase es conocer las características del Poder Judicial chileno y los mecanismos de acceso a la justicia. ¿Cómo se configura el Poder Judicial chileno o el sistema judicial chileno? ¿Quiénes lo componen? ¿Para qué lo componen? ¿Cuál es el objetivo de ello? Eh, bueno, estas respuestas de a poco que vamos a ir desarrollando la clase, las vamos a ir respondiendo. Pero antes de ello, debemos conocer la génesis, como se dice, o el origen de el poder judicial. Bueno, más que el origen, su configuración. ¿Ya? El Estado chileno se configura, bueno, y todos los estados en Latinoamérica, se configuran por distintos órganos que son administrados o organizados por un gobierno de turno, un gobierno que dura cierta cantidad de tiempo. Una canchera dura 4 años. Por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera en la actualidad. Este gobierno debe administrar el Estado a través de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo está, eh, perdón, cumple la función, el poder ejecutivo, de dirigir y administrar el país. El poder legislativo cumple la función de elaborar, aprobar o construir las leyes. Y el poder judicial hace cumplir esas leyes creadas y las aplica en la sociedad. ¿Ya? Bueno, y posteriormente, quien no cumple estas leyes es sancionado. Si se dan cuenta, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y Judicial, que son aparatos, son órganos del Estado, se basan eh, directamente en las leyes. ¿Ya? Las leyes, como lo pueden ver acá abajo, eh, compuesto por estos tres poderes, son el marco legal del Estado, o es la base legal, o la base verificable, o el registro que tiene el Estado para poder sustentar esta estructura. O sea, la ley dice que el Estado se configura con los siguientes órganos y lo administra tal poder, que es el Ejecutivo, construye las leyes, el Poder Legislativo, y aplica estas leyes al Poder Judicial. Pero ¿quiénes las aplican? ¿O quiénes las elaboran y quiénes las administran? Tenemos que el Poder Ejecutivo es representado en Chile por el Presidente de la República en su máxima expresión. Este ejerce las funciones del jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado eh, ante la mirada de los demás países, ya como Estado chileno, y quien es nuestro representante para temas internacionales, entre otras cosas, y jefe de gobierno, ya sea para administrar toda la estructura del Estado chileno y toda la sociedad chilena en sí. ¿Ya? No solamente lo hace él solo, sino que nombra o designa personas a cargo, y los principales personajes que nombra son los ministros de Estado, como otros, como intendente, como
Ceremi, entre otras cosas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el Poder Legislativo, que es representado por el Congreso Nacional, que se caracteriza por ser bicameral, recordar, bi-dos, o sea, el Congreso se compone de dos cámaras. Una cámara que está compuesta por el Senado, que son aproximadamente 38 miembros, esto va cambiando año a año, se mantiene o cambia, y aproximadamente 128 diputados. O sea, el Congreso se divide en la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Y por otro lado tenemos lo que corresponde al Poder Judicial, que es representado en Chile por la famosísima Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema es la entidad superior mayor, pero posee ciertas, podríamos decir, dependencias relativamente más pequeñas en todas las regiones y están compuestas por las Cortes de Apelaciones, y las Cortes de Apelaciones en sí están compuestas por diferentes temas y diferentes áreas por tribunales y juzgados, que lo veremos a continuación. Esto será el tema central de nuestro PowerPoint, lo que consta o lo que vemos acá en este círculo rojo. El Poder Judicial. El Poder Judicial en sí, como definición, la primera es la definición, el Poder Judicial administra la justicia a través de la aplicación de las leyes del país. ¿Ya? Aplica las leyes que son elaboradas por el Congreso y son administradas por el presidente, para que lo tengan en claro. ¿Ya? Estas leyes son eh, una gran cantidad, más de 20.000 leyes, ¿ya? Por ende se dividen por temas y por ende depende del problema que tenga la persona para ver cómo el tribunal o el juzgado puede ayudar. Por otro lado, el Poder Judicial hace cumplir las obligaciones y responsabilidades de las personas. Por este lado, la persona no solamente tiene derechos, como lo vimos, lo analizamos y lo vimos en clases anteriores, derechos que lo puede ejercitar a través de sus mecanismos democráticos, también tiene obligaciones. O sea, no puede andar por la vida haciendo y deshaciendo, destruyendo, por ejemplo, o siendo irresponsable con ciertos elementos que son necesarios para poder mantener el, quizás el bien común entre las personas. Otra característica es que el Poder Judicial se divide en instituciones que se encargan de la aplicación de las normativas jurídicas. Como les decía recientemente, está la Corte Suprema como la magna o la gran institución, el gran tribunal, que vamos a ver lo que es un tribunal, y a su vez se divide en pequeñas instituciones, no sé si denominarlas pequeñas, pero se divide, mejor dijimos, en instituciones donde a través de sus tribunales y de sus juzgados eh, administran la aplicación de las leyes por diversos temas, que los vamos a ver a continuación. Eh, y por otro lado, como por última característica, tenemos que el Poder Judicial protege los derechos de los ciudadanos. Ahí vamos a ver cómo los protege. O sea, no va a decir, no, a él no lo juzguen porque tal ley lo ampara. Bueno, quizás sí, pero va a depender del contexto, ¿ya? Pero no es un tema que directamente se aplica a una persona, sino que el tribunal debe investigarlo, el tribunal debe analizarlo, y ahí va a ver que si el tribunal puede, en este caso, llevar a cabo el caso, o si no, lo deriva a la Corte Suprema, o si la persona no queda conforme con la resolución del caso o con la solución que le dio el tribunal, puede apelar en la Corte Suprema, pero eso lo vamos a ver más adelante. Con esto tenemos que, como dijimos, que se divide la, el Poder Judicial en distintas instituciones, tenemos que la máxima representación del Poder Judicial es la Corte Suprema. Es la primera instancia, podríamos decir, bueno, no, perdón, no es la primera instancia, sino que es el sistema, es la institución que ejerce el control total de la normativa y de las leyes establecidas bajo la Constitución. ¿Ya? Aplica.
Por ende, resuelve todo lo que tenga que ver eh, con materia judicial en última y excepcional instancia. O sea, por ejemplo, si un tribunal no pudo resolver algo, la Corte Suprema le puede dar solución. Un conjunto de jueces pueden analizar el caso y pueden llegar a algún resultado, que eso va a depender si es positivo, si es negativo, dependiendo de las circunstancias. O sea, hay un sinfín de cosas que giran en torno a ello. Recordar que la Corte Suprema se compone por 21 personas y estas 21 personas dentro de la Corte Suprema se denominan como ministros, jueces en algunos casos y fiscales, ya que después de la reforma procesal penal se introducen los fiscales en este aparato judicial. Tenemos por otro lado a la Corte de Apelaciones, que es el tribunal en primera y segunda instancia de apelaciones. O sea, si yo tengo un problema, yo voy a ir directamente a un tribunal, o sea, a un juzgado, a un tribunal, no voy a ir directamente a la Corte Suprema porque la Corte Suprema ya ve problemas de magna magnitud, o sea, mucho más grandes. Aplica los recursos de amparo, aplica los recursos de protección, revisa lo resuelto por los tribunales de primera instancia, etcétera, etcétera, etcétera. Está compuesto por ministros, por jueces, relatores, secretarios, entre otros. ¿Ya? Aquí podríamos decir que en la Corte de Apelaciones comienza la división de temas en cuestión. Tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones son tribunales, ¿ya? Ambas instituciones son tribunales. Por ende, esto quiere decir que un tribunal es un conjunto de personas autorizadas, en este caso son autorizadas por el Estado, por el Poder Judicial, por el Estado chileno, para juzgar algo, ¿ya? La diferencia entre la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones no es mucha, solamente de que la Corte Suprema ya ve un tema general o mucho más complejo y la Corte de Apelaciones ve problemas específicos y concretos. ¿Ya? Intenta dar solución. Si no se le da solución, pasa a la Corte Suprema. Bueno, acá tenemos la Corte Suprema en su máximo esplendor, fotografía inmensa. Acá tenemos a los ministros, perdón, los jueces, claro, y ministros de la Corte Suprema. Acá tenemos la Corte de Apelaciones de Iquique, que ya, como se dan cuenta, es más pequeña, es una institución regional. Y tenemos, como se ve por dentro, una Corte de Apelaciones, en este caso, donde se resuelven distintos problemas. ¿Qué problemas se resuelven en, en las dependencias de la Corte de Apelaciones? Tenemos, por ejemplo, que la Corte de Apelaciones se dividen en estos tribunales o juzgados, y estos juzgados se componen de distintos temas. Por ejemplo, algunos tribunales, algunos juzgados, juzgados de letras del trabajo, competentes para conocer cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores para la aplicación de normas laborales, contratos individuales o colectivos de trabajo. O sea, el juzgado de letras del trabajo se encarga de todo tipo de problemas que existen entre el empleador y el trabajador. No me hiciste contrato, me dijiste 40 horas y son 30, o sea, todo ese tipo de problemas que inicialmente lo ve la inspección del trabajo, si está configurado bien el contrato, por ejemplo, entre un trabajador y un empleador, si pasa a mayores, pasa al juzgado de letra. Yo como Elías, por ejemplo, puedo ir eh, a resolver ese problema a un juzgado. No me quiso pagar y esto otro. Todo lo tiene que ver el juzgado de letra. Por otro lado, si tengo algún problema de violencia intrafamiliar, hago la denuncia, por ejemplo, en Carabineros. Carabineros me deriva al juzgado de familia. ¿Ya? El juzgado de familia son tribunales que conocen materias relacionadas con matrimonio civil, adopción, violencia intrafamiliar, maltrato, tuición y relación con los hijos, etcétera. ¿Ya? O sea, esa es la idea de esta división de estas dependencias. O sea, tenemos la Corte Suprema, que es el Tribunal Máximo. Después tenemos la Corte de Apelaciones, que es, podríamos decir, un tribunal mediano en comparación con la Corte Suprema. Y tenemos los juzgados, que son tribunales más pequeños. ¿Ya? Entonces, por ende,
el problema se resuelve en los juzgados, si no se resuelve en los juzgados pasa a la Corte de Apelaciones, si no se resuelve en la Corte de Apelaciones pasa a la Corte Suprema. Y ahí es donde bien difícil la cosa, ahí es donde se pone bien difícil. Tenemos entonces que los juzgados son varios, son muchos, que lo veremos después de esta diapositiva. Por ende, como son muchos, a ustedes les toca trabajar referente a ello, hacer una actividad de estudio. Recuerden, es una actividad de estudio. ¿Qué quiere decir? Como es una actividad de estudio, a mí no me tienen que entregar nada, no me tienen que entregar un Word, no me tienen que enviar nada, esto no tiene nota, nada que ver con eso. Una actividad de estudio es donde ustedes van a buscar algo que yo les entregue, lo van a estudiar, porque eso va a entrar en la evaluación de historia. Vamos al detalle. Deben buscar en el documento web un glosario de términos legales, que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video Loom, los siguientes conceptos y definiciones. O sea, el link del documento web, glosario de términos legales, se los voy a dejar acá abajo. Ustedes ingresan y en ese link o en ese documento buscan los siguientes conceptos y definiciones. Juzgados civiles, juzgados de cobranza laboral y previsional, juzgados de letras y del trabajo, juzgados de garantía, acusación y recurso de amparo, que son conceptos eh, que deben manejar. Bueno, ya tienen acá, juzgados de letras y de trabajo, una idea de qué se trata. Me interesa que ustedes den mayores descripciones referente a ello. Los conceptos y definiciones buscados en el documento web, glosario de términos legales, serán considerados para la evaluación del día martes 30 de junio a las 13 horas del 2020. ¿Ya? Para que lo consideren. Repito, una actividad de estudio quiere decir donde yo les entrego esta actividad, bueno, la búsqueda de conceptos y definiciones, y ustedes deben buscarlo en este link, documento web, glosario de términos legales, buscar, obviamente con su cuadernito, escribir en qué consiste cada uno de estos conceptos y sus definiciones, estudiarlo porque entran en la evaluación online del día 30 de junio, para que lo tengan en consideración. Cuando termine el video, yo les voy a apuntar nuevamente, como lo estoy haciendo ahora, porque abajo va a estar en la descripción del video Loom el link del documento web glosario de términos legales, el link del documento legal que es una página chilena, ya del Poder Judicial. Seguimos. Tenemos acá la famosísima Corte Suprema, como les digo, la máxima institución y la máxima organización judicial con ministros y jueces. Abajo tenemos la Corte de Apelaciones y esta Corte de Apelaciones se subdividen en diferentes tribunales y juzgados que se encuentran tanto al centro de la Corte de Apelaciones como en sus costados, si se dan cuenta. Por ende, sigan esta lógica. Si yo tengo un problema, por ejemplo, me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Usted está citado al juzgado porque no ha pagado sus contribuciones de la casa, del departamento. Bueno, y ese es como un impuesto que me pone el Estado y yo no lo he pagado. Chuta, estoy en problema. Entonces yo tengo que ir a justificar, quizás porque no lo he pagado, quizás se me pasó. Tengo que ir al juzgado. Voy al juzgado de cobranza, eh, al juzgado de cobranza específicamente, ahí analizan mi caso, pero si se dan cuenta de que yo no estoy pagando por algo, o sea, no es el único departamento que no he pagado, o sea, tengo 5 departamentos, 6 departamentos y no he pagado y esos departamentos los pagué de una forma súper extraña, o sea, no hay un registro de cómo los pagué, etcétera. Entonces, este juzgado, como necesita una mayor investigación de mi caso, lo va a derivar a uno de estos tribunales. ¿Ya? Por ende, acá, si el caso es muy complejo, iría al juzgado de competencia común con 2 jueces. ¿Ya? Aquí cada uno de estos juzgados está compuesto por un juez y estos tribunales y juzgados de la Corte de Apelaciones, que serían como instituciones medianas, estarían compuestos por 2 o más jueces.
O quizás iría, dependiendo del caso, si investigan y yo cometí un crimen, en el sentido de que se relaciona con algo penal, en el sentido de que maté a alguien por conseguir esa plata, me estoy imaginando un caso bien, bien extremo, y pagué el dinero con esa plata y ese alguien no aparece, todo un show de cosas, mi caso pasaría a un tribunal de juicio oral en lo penal. Y si maté, por ejemplo, a un ministro, no sé, a alguien importante, quizás ese caso puede pasar hasta la Corte Suprema. Solamente estoy especulando, esto no se relaciona con la realidad, así que no lo asemejen con nada. Bueno, ese es el punto. Los extremos, los extremos pasan al medio si es necesario e incluso llegan hasta la máxima autoridad si el tema es demasiado complejo y difícil de resolver. ¿Ya? Por eso a veces la aplicación de una ley, por eso a veces la sanción sobre esa aplicación de la ley depende mucho de la interpretación que le den los juzgados, los tribunales y la Corte Suprema. ¿Ya? Puede durar años un caso. Entonces, la percepción de lo toma, por ejemplo, un juzgado, lo toma un juez, después acá en la Corte de Apelaciones lo toman otros dos jueces, donde tienen que nuevamente investigar todo. Este tema da para más, pasa a la Corte Suprema y nuevamente un tiempo para investigarlo. O sea, es un proceso arduo. Como les decía recién, estos tribunales que se encuentran acá en los costados, juzgado civil, juzgado de familia, juzgado de cobranza, juzgado de letra y de trabajo, y por el otro costado juzgado de garantía, son tribunales unipersonales. ¿Qué quiere decir? Que están compuestos por un solo juez. Y los tribunales colegiados, los que están al medio, tanto Corte Suprema como Corte de Apelaciones y sus dependencias medianas, que recuerden que los juzgados de los costados son como dependencias más pequeñas, es como para que lo entiendan, están compuestos por tribunales colegiados, o sea, están compuestos por uno o más jueces, si es necesario, ya dependiendo del caso, de la situación y de las circunstancias. Entendiendo esta estructura de corte de apelaciones arriba, no olvidar, posteriormente como máxima autoridad. Después tenemos una dependencia de la Corte de Apelaciones, que es o sea, de la Corte Suprema, perdón, que es la máxima autoridad, una dependencia de la Corte Suprema en la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones tiene pequeñas dependencias que se vendrían siendo los tribunales, y dependiendo del caso es cómo se va a tratar y de qué forma se va a hacer, hasta incluso puede llegar hasta la Corte Suprema. Ya eso es como un resumen, una síntesis cortita. En esta estructura que hemos estado eh, intentando analizar y sobrellevar un poco, ¿cómo nosotros accedemos a esto? A la justicia. O sea, a mí no solamente me van a llamar porque cometí delito, a mí no solamente me van a llamar porque cometí eh, algún eh, crimen o algo por el estilo. O sea, la justicia no solamente se focaliza en eso, de que yo cometí un error y voy a ser sancionado por ello y ahí entra la justicia. No, la justicia se aplica eh, en base a derechos. Entonces, la persona no solamente acude a un juzgado para plantear quizás un problema solamente mío, sino que puede ser para yo acceder al Poder Judicial para que protejan mis derechos. Por ejemplo, el acceso a la justicia, ¿qué dice? Garantiza que las personas puedan acudir ante los tribunales a reclamar que se protejan sus derechos, sin importar su estatus económico, social, político, migratorio, racial, étnico, religioso, de identidad de género, etc. O sea, la persona debe conocer sus derechos y cómo funcionan los procesos legales. O sea, a mí no me van a venir a tratar de esta forma porque según la ley dice esto. O sea, la lógica de la persona es esa. Todos tienen derecho a obtener asesoría y orientación legal adecuada y accesible. O sea, yo me acerco a la justicia, me están ofreciendo una casa barata, yo no voy a llegar y comprarla, por ejemplo. A mí me pueden dar asesoría para decir, no, ¿sabe qué, don Elías? Usted estuvo a punto de que le cometieran fraude.
A ver, mejor, entrégueme el nombre de la empresa para investigar. El juzgado lo puede hacer, ¿ya? Si cometen fraude conmigo, también yo lo puedo denunciar, ya, para que lo tengan en cuenta. O sea, el acceso a la justicia no solamente es cuando yo cometo un error, sino que, o para que me sancionen, sino que la justicia aplica las leyes, pero aplica las leyes en base a nuestros derechos. O sea, yo tengo derecho a que me protejan, por ejemplo. Entonces, por ende, para que me protejan, yo tengo que conocer eh, qué protege la justicia en mí, ¿ya? Porque no va a proteger todo, obviamente. Hay algo, otro aparato del Estado u otro órgano del Estado, como el Poder Judicial o Ejecutivo, también se encarga de proteger nuestros derechos. Pero ¿qué protege la justicia? Eso se debe manejar, se debe conocer. Eh, la justicia me debe entregar asesoría y orientación legal. Quizá un abogado, por ejemplo, necesito, oh, estoy, no sé, complicado económicamente, necesito vender la casa y, por ejemplo, me puede dar la justicia asesoría legal eh, para que la venta sea, no sea fraudulenta, sea correcta. Claro que sí, por ejemplo. O en la familia también. Una persona se quiere separar, por ejemplo, le pueden dar asesoría porque por algún problema que hay. Claro, claro que sí. Si me casé con, con bienes separados, por ejemplo, o un montón de otros temas que uno puede ser asesorado por estas dependencias de la Corte Suprema. Y por último tenemos la ley y los procesos deben ser justos, equitativos y sensibles para que no exista marginación. O sea, no van a tratar a una persona mejor y a la otra peor. O sea, la ley es ley y la ley es igual para todos. O sea, no porque yo sea hijo de tal o porque yo sea familia de tal, voy a ser tratado de una forma y distinto a ser tratado a la otra persona porque no me conoce. No. Según la Constitución eso no debe existir y es ley pareja para todos. Es el deber ser. Si existe actualmente, ya ustedes juzgan. En síntesis, tenemos que eh, el Poder Judicial el Poder Judicial, perdón, aplica las leyes elaboradas por el Congreso por el Congreso, el Poder Legislativo, y administradas por el presidente, que vendría siendo el Poder Ejecutivo. El, el Poder Judicial, su máxima institución vendría siendo la Corte Suprema, que la Corte Suprema administra temas legales a través de ministros. Y estos temas legales, como son muchos, son tantos, imagínense, hay más de 20.000 leyes, eh, deja la labor a otras dependencias. La dependencia, una dependencia mediana a la Corte Suprema vendría siendo la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones también tiene dependencias mucho más pequeñas que vendrían siendo los juzgados. Por ende, se sigue un ciclo, se sigue un cordón donde la persona accede a los juzgados con algún problema dependiendo del tema en cuestión, porque el Poder Judicial no trata automáticamente todos los temas. Yo no voy a ir a un juzgado a tratar 5 temas, o sea, va a depender el tema para ir al juzgado, porque hay un juzgado eh, independiente para cada tema, y desde ahí, dependiendo del caso, va pasando a otras dependencias. De las dependencias más pequeñas pasa a la Corte de Apelaciones, quizás dependiendo de la investigación o dependiendo de la profundidad del tema. Y ya si el tema pasa a mayores, desde la Corte de Apelaciones estaría pasando a la Corte Suprema, donde lo investigan o lo analizan el caso 2 o más jueces. ¿Ya? La aplicación de la ley es la misma para todos, y va a depender de distintos problemas. ¿Ya? La ley no solamente es por ejemplo, yo matar a alguien o, o no pagar, por ejemplo, también va por pasarse una roja que me pille quizá un carabinero, por ejemplo, eso, si yo no pago ese parte se va a seguir acumulando dinero, yo le voy a deber a tal y así, y el caso se va manteniendo y se va derivando de distintas instituciones y puedo llegar a un juzgado porque me está quizá el Estado demande a la persona, etcétera. ¿Ya? Son temas complejos y son temas de demasiada interpretación. Si estuviéramos en clase, este tema lo estaríamos viendo
con casos específicos y analizando contextos, dependiendo de la ley, dependiendo de la visión del juez, dependiendo del juzgado y dependiendo del tema en cuestión. Por ende, en síntesis, el tribunal de primera instancia conoce el problema, evalúa la información y toma una decisión en respuesta al problema. ¿Ya? O sea, en un juzgado, por ejemplo. Si una persona no está conforme con la solución que el tribunal le dio, puede llevar el caso a la Corte de Apelaciones. O si este caso lleva para una investigación mucho más compleja o una investigación, también el caso se deriva a la Corte de Apelaciones para que lo revisen y den una nueva solución. Y por ende, ya vendría siendo la tercera instancia donde si este problema la Corte de Apelaciones no le da solución, solo en casos excepcionales, como aparece ahí, la Corte Suprema se hace cargo de los problemas. Por ejemplo, puede conocer o revocar la libertad condicional de una persona si éste tiene impuesto a cadena perpetua. Por ejemplo, la persona fue juzgada, pero su abogado tiene evidencia de que es inocente, por ejemplo. Oh, ese tema es, pero cototo, ahí eso lo ve la Corte Suprema. Conocer casos de la Corte de Apelaciones que se dan por desafuero, eh, conocer los juicios que fallaron en primera instancia, juicios que fallaron en los juzgados, por ejemplo, donde la persona eh, reclamó, no estaba conforme con la solución del tribunal, lo llevó a la Corte de Apelaciones, no está de acuerdo con lo que dice la Corte de Apelaciones, claro, puede derivarlo también a la Corte Suprema, o sea, hay distintas instancias, como les decía yo, y distintas formas de interpretar esta estructura, pero esa es la básica. Ya esta es la estructura más básica del sistema judicial porque es demasiado extenso y demasiado complejo. Bueno, chicos, para recordarles, eh, realizar la búsqueda de conceptos y definiciones desde el documento web, glosario de términos legales, que se encuentra acá abajo en la descripción del video Loom. El documento web lo encontrarán en la descripción del video Loom. Con estos conceptos y definiciones, además del PowerPoint en general, se elaborará la evaluación. O sea, con estos conceptos que les estoy entregando para que realicen esta actividad de estudio, más este PowerPoint que le acabo de entregar con todo el contenido, es donde se va a elaborar la evaluación posterior para, eh, creo que finales de junio ahí, bueno, después le estaré dando la fecha exacta. ¿Ya? Sin más que agregar, estimados o estimadas, me despido. Que les vaya bien, por favor, observar el video, anotar las dudas que tengan, todas las consultas necesarias para la interacción que se viene para la próxima semana. Nos vemos, cuídense, bye bye, chao, chao.